El mundo conoce al Brian Tracy exitoso, autor de más de 80 libros, conferencista mundial, asesor de empresas multimillonarias. Pero, ¿cómo llega un hombre a convertirse en referente cuando todo parecía estar en su contra? Para entenderlo, hay que retroceder décadas atrás. Nacido en Canadá a fines de la década de 1940, Brian creció en un hogar humilde marcado por la escasez y la incertidumbre. Su familia apenas tenía dinero para sobrevivir. La universidad era un sueño lejano. A menudo se preguntaba si estaba destinado a repetir el ciclo de pobreza. Dejó la escuela secundaria sin título, trabajó en empleos precarios y pasó noches enteras preguntándose si su vida tendría algún propósito. Sin embargo, en medio de la desesperanza, una chispa comenzó a encenderse. La idea de que podía cambiar su destino si aprendía cómo hacerlo. En 1965, con apenas unos dólares en el bolsillo, emprendió un viaje que lo llevaría por más de 80 países. Trabajó en barcos, fábricas y minas, viviendo al límite y observando cómo pensaban y actuaban las personas exitosas. Fue entonces cuando comprendió que el éxito no era cuestión de suerte, sino de mentalidad. Aquella revelación marcaría el inicio de una transformación que cambiaría su vida y la de millones de personas en el futuro. Lo que aún no sabía era que el verdadero desafío no sería escapar de la pobreza, sino reinventarse por completo. Brian estaba cansado de sobrevivir. Cada día se levantaba sin rumbo, sin metas, sin una visión clara, hasta que una noche, tras un turno agotador en una fábrica, tomó la decisión que lo cambiaría todo: dejar de esperar a que la vida mejorara y empezar a construirla él mismo. Comenzó leyendo compulsivamente libros de desarrollo personal, ventas, psicología y liderazgo. Cada página era una herramienta para salir del estancamiento. Aprendió que las personas exitosas planifican su futuro con precisión quirúrgica, mientras que los demás improvisan y reaccionan. Inspirado por sus lecturas, se fijó su primera meta concreta: convertirse en un vendedor sobresaliente. Sin experiencia y con un historial mediocre, nadie creía que pudiera lograrlo. Pero en lugar de rendirse, aplicó una fórmula que más tarde enseñaría al mundo: fijar objetivos claros, dividirlos en pasos pequeños y actuar cada día sin excepción. En cuestión de meses, su rendimiento se disparó. Pasó de ser un vendedor promedio a liderar las listas de su empresa. Y con cada venta, con cada logro, su confianza crecía. Había descubierto un principio universal: el éxito no se persigue, se construye. Pero su ambición no se detendría allí. Ahora que sabía cómo transformar su vida, quería descubrir si podía transformar la de los demás. El éxito en ventas fue solo el primer paso. Pronto Brian comenzó a preguntarse cómo funcionaban las empresas desde dentro. Quería entender no solo cómo vender productos, sino cómo construir organizaciones. En la década de 1970 se convirtió en gerente de ventas y, más tarde, en consultor de negocios. Ayudó a compañías en crisis a redefinir sus procesos, sus metas y sus estrategias. Sus métodos daban resultados sorprendentes. Aumentaban la productividad, mejoraban el liderazgo y disparaban las ganancias. Pero lo que más lo sorprendió fue cómo sus ideas transformaban también a las personas. Ejecutivos estresados recuperaban la motivación. Equipos divididos encontraban propósito común. Empresas al borde del cierre renacían. Fue entonces cuando comprendió que su verdadera vocación no era vender, era enseñar a otros a lograr el máximo rendimiento. Con esa certeza, se preparaba para el salto más grande de su vida: convertirse en un maestro global del éxito. A comienzos de la década de 1980, Brian Tracy dio un paso audaz. Fundó su propia empresa de formación y comenzó a ofrecer seminarios en todo el mundo. Su estilo era directo, práctico y profundamente transformador. Temas como fijación de objetivos, gestión del tiempo, liderazgo, ventas y psicología del éxito se convirtieron en el núcleo de sus enseñanzas. Sus conferencias atraían a empresarios, ejecutivos y soñadores por igual. Cada presentación era una experiencia que no solo informaba, sino que inspiraba. En 1986 publicó su primer gran libro,
Psicología del logro, que se convirtió en un éxito inmediato. A partir de allí, su carrera despegó a nivel internacional. Decenas de libros, miles de conferencias y millones de vidas impactadas consolidaron su reputación como uno de los grandes referentes del desarrollo personal del siglo XX. Pero el éxito trae consigo un nuevo desafío. ¿Cómo seguir creciendo cuando ya se ha alcanzado la cima? Con el cambio de siglo, el mundo cambió más rápido de lo que nadie esperaba. Nuevas tecnologías, mercados volátiles y paradigmas laborales distintos pusieron a prueba incluso a los expertos más consagrados. Brian no fue la excepción. Algunos de sus métodos dejaron de ser tan efectivos. Su audiencia comenzó a transformarse, buscando soluciones más ágiles y adaptadas a un mundo digital. Durante un tiempo, sus ventas bajaron y sus conferencias ya no llenaban auditorios con la misma facilidad. Fue una etapa de duda, introspección y reajuste. Pero en lugar de rendirse, aplicó su propia filosofía: analizar, adaptarse y avanzar. Renovó sus contenidos, incorporó herramientas tecnológicas y exploró nuevas formas de conectar con las personas. Aquella crisis, lejos de destruirlo, lo llevó a su siguiente evolución. Un Brian Tracy más humano, más actualizado y más comprometido con el mundo moderno. La pregunta era clara: ¿podría seguir siendo relevante en la era digital o quedaría atrapado en el pasado? El nuevo milenio exigía nuevas reglas, y Brian Tracy no solo las aceptó, las dominó. A principios de los años 2000 lanzó su sitio web, creó cursos online y trasladó su conocimiento a plataformas digitales. Sus conferencias, antes limitadas a un público presencial, ahora llegaban a millones de personas en todos los continentes con un clic. No se trataba de cambiar el mensaje, sino el medio. Sus ideas se adaptaron a videos cortos, artículos virales y microcursos. Su nombre volvió a resonar, esta vez entre jóvenes emprendedores, freelancers y creadores digitales. Lejos de perder relevancia, se convirtió en un puente entre generaciones. Su sabiduría clásica, combinada con nuevos formatos, multiplicó su impacto como nunca antes. Pero Brian sabía que su legado no estaría completo hasta lograr un objetivo aún más ambicioso: enseñar a otros a continuar su misión. Con más de 7 décadas de experiencia, Brian Tracy comprendió que su misión había cambiado. Ya no se trataba solo de inspirar a individuos, sino de formar a quienes inspirarían a millones más. Lanzó programas de formación para coaches y líderes, compartiendo no solo sus técnicas, sino también sus principios más profundos. Poco a poco, surgió una nueva generación de mentores en todos los rincones del mundo, replicando su filosofía con sus propias voces. Lo que comenzó con un solo hombre se convirtió en un movimiento global. Sus ideas ya no dependían de su presencia, porque ahora vivían en miles de personas que continuaban su labor. Pero antes de cerrar el círculo, quedaba una última lección por enseñar, la más difícil de todas: el precio que se paga por alcanzar el éxito. A sus más de 80 años, Brian Tracy mira atrás con serenidad. Ha escrito libros, transformado vidas y dejado un legado imborrable. Pero en la quietud de sus últimos años, reflexiona sobre el costo de todo ello. El éxito tuvo un precio: tiempo lejos de su familia, amistades perdidas, sacrificios personales y momentos irrepetibles que no volverán. También enfrentó la soledad del liderazgo y el desgaste físico tras décadas sin descanso. En sus últimos mensajes al mundo, Brian ya no habla de metas ni estrategias. Habla de propósito, conexión, servicio y legado, porque comprendió que el éxito no se mide por lo que logras, sino por lo que aportas. Su historia comenzó con la ambición de cambiar su vida y terminó con la misión de cambiar el mundo. Hoy sus ideas viven en millones de personas que jamás conocerá, y esa, dice, es la verdadera definición del éxito. Brian Tracy no fue solo un hombre que enseñó cómo triunfar, fue quien nos demostró que el éxito no es un destino, es el camino que recorremos y las vidas que tocamos en el trayecto.